Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Os imagináis estar caminando por las gélidas calles de Madrid o perderos por los rincones históricos de Toledo y encontraros cara a cara con el mismísimo Can Yaman? Pues dejad de imaginar, porque esto está pasando ahora mismo y la temperatura en la capital ha subido varios grados a pesar del frío polar que estamos pasando. La noticia que todos estábamos esperando ya es una realidad palpable. El rodaje de El laberinto de la mariposa ha aterrizado en la península con una fuerza arrolladora. Pero cuidado, que no todo es glamour y alfombras rojas. Lo que se está viviendo detrás de las cámaras es una auténtica carrera de resistencia entre el frío de Madrid y la intensidad de un thriller romántico que promete cruzar todas las fronteras gracias a Sequoia Studios. Todo comenzó a arder en redes sociales cuando Jesús Haro AF, uno de los ojos privilegiados detrás de la cámara, decidió darnos ese contenido que nos da la vida a los que seguimos cada paso del actor turco. Jesús compartió una serie de fotografías que son oro puro. En ellas vemos esa transición del equipo desde el sol y la calidez de las Islas Canarias hasta el abrigo largo y la bufanda en Madrid. Como él mismo decía en sus publicaciones, han pasado de los selfies improvisados y las fotos de grupo bajo el sol canario a tener que ponerse un poco más de ropa para sobrevivir a la primera semana en Madrid. Y es que, aunque el ambiente en el set sea de una calidez humana increíble, el termómetro no perdona. Me encanta ver cómo el equipo de fotografía y los directores de fotografía comparten estos momentos, porque nos dejan ver la verdadera cara del proyecto. Un grupo unido que, tras terminar con éxito las grabaciones en las islas, se enfrenta ahora al desafío de la gran ciudad. Lo que más me ha llamado la atención de este inicio de rodaje en la península es el contraste visual que vamos a ver en pantalla. Si en Canarias teníamos esa luz atlántica, en Toledo la atmósfera cambia por completo. Se comenta en los círculos más cercanos a la producción que las localizaciones en Toledo están siendo clave para esa parte de suspenso de la trama. Ver a Can Yaman moviéndose por las calles empedradas de una ciudad con tanta historia como Toledo le da a la serie un aire de superproducción internacional que nos tiene los dientes larguísimos. Y no es para menos, porque la maquinaria de Sequoia Studios está funcionando a pleno rendimiento. La primera semana en Madrid ha sido un éxito rotundo, y aunque no todos los actores salen en cada foto que se filtra, sabemos que la química en el set es el motor que está haciendo que las jornadas, por largas y frías que sean, valgan la pena. Pero aquí viene lo que realmente queréis saber. ¿Cuánto tiempo vamos a tener a Can Yaman por tierras españolas? Pues preparad la agenda porque los rumores apuntan a que el rodaje en España se extenderá aproximadamente durante unos 2 meses más. Sí, habéis oído bien. 2 meses de caza fotográfica, de posibles avistamientos en cafeterías madrileñas y de mucho contenido de calidad. Se dice que el equipo está encantado con la acogida, aunque el ritmo de trabajo es frenético. La producción de El laberinto de la mariposa no es solo una historia de amor, es un laberinto emocional que requiere una precisión técnica absoluta, y por eso vemos a los cámaras y al equipo de iluminación tan concentrados en cada toma. Lo que me cuentan es que Can Yaman está totalmente integrado. Nada de aires de divo. Se le ve compartiendo bromas con el equipo técnico, sufriendo el frío como un madrileño más y muy enfocado en este personaje, que, según dicen, nos va a mostrar una faceta muy distinta a la que estamos acostumbrados. La pregunta que todos se hacen en redes es, ¿habrá algún encuentro oficial con los fans o el plan de rodaje es tan estricto que solo lo veremos a través de los cristales de los coches de producción? Por ahora, lo que vemos es un trabajo impecable y un equipo que, como bien dijo Jesús Haro, espera reunirse pronto al completo para esa gran foto de familia que selle el final de este viaje. Mientras tanto, nos conformamos con estas pinceladas, con estos selfies que nos llegan desde el set y con la certeza de que España se ha convertido en el escenario perfecto para este laberinto que nos tiene a todos atrapados. Madrid y Toledo ya son testigos de esta historia, y nosotros seguiremos aquí, analizando cada frame y cada sombra, porque si algo sabemos es que cuando Can Yaman está en la ciudad,
nada pasa desapercibido. Y hablando de no pasar desapercibido, lo que está volviendo locas a las redes es ese misterio que rodea a las escenas nocturnas en Toledo. Se rumorea que el casco histórico se ha convertido en el escenario de una de las secuencias más intensas de la serie, y claro, ver a Khan bajo la luz de las farolas castellanas, envuelto en esa bruma mágica de la ciudad imperial, es algo que no tiene precio. Las fans que han logrado acercarse a las zonas de seguridad dicen que el despliegue es masivo, pero que el ambiente es súper profesional. Es que no es para menos. Estamos ante una producción que quiere demostrar que en España se hace ficción de primerísimo nivel. Pero lo que de verdad nos toca la fibra es ese compromiso de Khan con el proyecto. Me cuentan fuentes muy cercanas al set que el actor está fascinado con la arquitectura española y que, a pesar de las jornadas de más de 12 horas, siempre tiene un gesto de agradecimiento para el equipo técnico. Ese buen rollo se nota en las fotos de Jesús Haro. No son solo compañeros de trabajo, parecen una pequeña familia resistiendo al frío de enero. Y ojo, que aunque Madrid sea ahora su casa, la sombra de ese laberinto va a dar mucho que hablar por los giros de guión que se están filtrando. Se dice que el romance va a ser de los que te dejan sin aliento, pero el misterio. ¡Ay! El misterio nos va a tener pegados a la pantalla. ¿Será este el proyecto definitivo que consagre a Khan Yaman en nuestro país? Todo apunta a que sí. Mientras tanto, nosotras seguiremos aquí, con el café en la mano y el ojo puesto en cada nueva publicación, esperando que esos 2 meses se nos pasen volando, pero que nos dejen muchísimos más momentos para analizar. Porque, admitámoslo, ver a nuestro galán favorito sufriendo el viruji madrileño mientras crea arte es el contenido que merecemos este invierno. No le quitéis el ojo a Toledo, que las piedras de esa ciudad todavía tienen mucho que contarnos sobre este rodaje. Y es que, si os fijáis en los detalles de las últimas capturas, hay algo en la mirada de Khan que ha cambiado. Se le ve más maduro, más mimetizado con este entorno castellano que parece sacado de una novela antigua. No es solo un actor trabajando en el extranjero, es alguien que está echando raíces en nuestra cultura, aunque sea por unos meses. La gran duda que circula por los foros es si veremos algún cameo sorpresa de otros rostros conocidos de nuestra televisión, porque Sequoia Studios no suele dar puntadas sin hilo, y este laberinto tiene muchas salidas inesperadas. Lo que está claro es que la Khanmanía ha vuelto a España para quedarse una buena temporada, y yo personalmente estoy living con cada actualización. Imaginaos por un momento esas cenas de equipo después de rodar en el centro de Madrid, compartiendo unas tapas y planeando la siguiente jornada bajo la nieve. Es que es de película antes incluso de estrenarse. Así que ya sabéis, si pasáis por la Plaza Mayor o las estrechas calles toledanas, id con los ojos bien abiertos, porque el próximo selfie podría ser el vuestro. Nosotros seguiremos al pie del cañón, rastreando cada localización y cada movimiento de este equipo que nos tiene el corazón robado. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.